Juan 8, versículos 21 al 30. Dice la palabra del Señor: Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos regalas de poder estudiar tu palabra, rogándote primeramente que tengamos la humildad necesaria de podernos acercar a tu palabra, reconociendo que tus pensamientos son más grandes que los nuestros, que tu sabiduría sobrepasa todo lo que nosotros decimos conocer. Por eso hoy venimos con gran necesidad. Venimos con la necesidad de saber quién eres tú y quién es tu Hijo Jesucristo. Y te rogamos, Padre, que la disposición de nuestras almas esté en la de aceptar tu palabra conforme tú la has revelado. Ayuda a nuestra incredulidad, Padre bendito, para que no caigamos en el lazo de la condenación de nuestros pecados. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Si nosotros prestamos atención a la lectura que acabamos de hacer de estos versículos, hermanos, tenga en cuenta que son palabras fuertes, son palabras muy duras, son palabras que no todos quisiéramos escuchar. ¿O acaso alguno de nosotros quisiera que nos dijeran: bueno, es que usted va a morir en sus pecados? ¿O qué tal si a nosotros nos dijeran: usted no va a estar donde está Cristo? O piense, ¿quién de nosotros estaría en la posición de considerar que el Señor tiene muchas palabras en contra nuestra y que Él quiere juzgarnos? Pues sencillamente sería algo de horror, miedo y de gran tristeza para nuestro corazón. Y por eso la pregunta que va a titular este sermón es: ¿qué evangelio es este? ¿Qué evangelio es este? ¿Pudiéramos decir que aquí tenemos el evangelio? Sí, hermanos, tenemos el evangelio. Y el evangelio es así, como lo presenta esta porción. Y yo les digo, es verdad que nadie, óigame bien a esto, amados hermanos, nadie se va a salvar por el miedo al infierno. Nadie se va a salvar por el horror que produce el pecado. Por eso es que desde ya debiéramos nosotros empezar a cambiar la manera en que nosotros expresamos el evangelio. Porque nosotros no vamos a convencer a nadie por el horror que produce un infierno. Es como si uno le dijera a su hijo:
Si usted sigue haciendo mal, si usted se sigue comiendo las galletas cuando no se las tiene que comer, le voy a pegar. Pues el niño va a ser persuadido a no comerse las galletas. ¿Por qué? Por miedo al castigo. Mas no por estar convencido de que su acción es mala. Así es que, insisto, nadie se va a salvar con la acusación de que se irá al infierno. Aunque puede ocurrir que los hombres podrán llegar a abstenerse de hacer lo malo. Nuevamente con el ejemplo del niño. Deja de comerse las galletas, se abstuvo de hacer lo malo. Claro, bajo una pretensión distinta a lo que Dios quisiera, pero aún así se abstuvo de hacer lo que está mal. Pero si usted lo piensa bien, la humanidad, que en sí tenemos la huella de Dios, hemos sido creados a la imagen de Dios, somos seres morales. Y aún las consecuencias de nuestros actos son las que nos retienen muchas veces de actuar como actuamos. Pero, insisto, de eso no trata la salvación. Igual de cierto, amados hermanos, es que hay una realidad, óigase bien, una realidad catastrófica. Esto sí no lo podemos quitar. Entonces, por el hecho de decir que no vamos a llevar a los pies de Cristo por medio de presentar el infierno o de la oscuro que es el pecado, hermanos, no podemos quitarle el peso a la realidad que hay en medio de la humanidad. La humanidad vive en una gran catástrofe, en una gran calamidad, porque todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo será enjuiciado, será llevado al infierno, recibirá castigo. Y en cierto aspecto, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Piense usted, los versículos 21 al 30 vienen a ser como una radiografía de todos aquellos que no quieren creer en Jesús. Ahí está, en estos cortos versículos, allí están descritos todos aquellos que no quieren reconocer que Jesucristo es Dios. Hermanos, y no se trata de personas que por primera vez tienen un encuentro con Jesucristo, no. Se trata de judíos que han estado expuestos a las enseñanzas, pero no quieren creer, se resisten a creer. Y ante tanta negativa, el Señor, sin dejar de hacer su misión, ¿cuál? La que le encomendó el Padre, la de venir a predicar la salvación y ofrecer la salvación a los hombres. Ahora el Señor Jesucristo habla de las consecuencias trágicas que conlleva la incredulidad. Claro, hemos estado hablando de que los escribas y fariseos no creyeron, que algunos del pueblo judío no creyeron. Y bueno, ¿y qué hay con ello? ¿Y eso qué tan malo es? Pues tiene mucho de malo, mucho de malo. Y es que eso tiene consecuencias. Fíjese que este pasaje comienza diciendo en el versículo 21, otra vez les dijo Jesús. ¿Qué implica esto? Que se demuestra efectivamente que esta audiencia judía no era la primera vez que se encontraba allí escuchando las enseñanzas del Señor. Es decir, estos judíos ya habían escuchado, ya habían sido expuestos a las palabras de Jesucristo, y dentro de todo lo que ha estado enseñando el Señor Jesucristo a lo largo del Evangelio de Juan o de lo que llevamos estudiando, el Señor Jesucristo ha dicho: yo procedo del cielo, yo vengo del cielo, yo soy el Cristo. Y además de eso, Él ha dicho: mi Padre es Dios, yo soy su Hijo. Y además de eso, el Señor reiteradamente ha enseñado que Él había venido para hacer la voluntad del que le envió. Y esto ha sido reiterado una y otra vez, y confirmado con las señales y prodigios que Él ha hecho. Ahora, y en buena manera, amados hermanos,
nosotros podemos decir que podemos identificarnos con esa audiencia judía. ¿Por qué? Porque domingo a domingo nosotros venimos, nos exponemos a las enseñanzas de Jesús, en las cuales hemos estado conociendo quién es Él y cuál es su labor según la voluntad del Padre. Pero lo que ahora viene es el cuestionamiento. ¿Será que también hemos de identificarnos en la incredulidad con esos judíos? Es bueno que nos estemos cuestionando ello. Hermanos, las nuevas palabras que nos va a presentar aquí el Señor Jesucristo en este pasaje cobran un tono fuerte, ¿sí? Como que el Señor sube de ánimo y ya trae advertencias fuertes. Es como si las dulces palabras del Evangelio, en donde Él se ofrece como el pan de vida, como cuando Él se ofreció como la luz del mundo, pareciera que esas palabras dulces del Evangelio, en donde se ofrece la salvación, ahora se tornan en acusaciones que descalifican a cualquiera de ser salvo. ¿Qué está pasando por la mente del Señor? Pues mire, por ejemplo, y escuchen lo que dice el Señor en el verso 21. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Hermanos, realmente es un tono fuerte, realmente son palabras de advertencia, donde el Señor está llevando a esta audiencia de que hay consecuencia de muerte. Y este será nuestro primer punto a tratar, dentro de esta larga lista de advertencias que hace el Señor a esta audiencia y a nosotros también. ¿Cuál? El primer punto será, conforme a este verso 21, que hay una búsqueda de Cristo, pero es una búsqueda infructuosa, y no solamente infructuosa, sino que lleva a la muerte. Lleva a la muerte. ¿Cómo? ¿Buscar a Dios va a resultar en la muerte? ¿Buscar a Cristo va a resultar en la muerte? Pues esto es lo que nos va a presentar este primer versículo. Ahora, si usted recuerda, no es la primera vez que el Señor hace esta aseveración. Yo me voy y me buscaréis y no me encontraréis, ¿cierto? No es la primera vez. Ya lo dijo en Juan capítulo 7, versículos 34. Pero ahora, aquí en Juan capítulo 8, verso 21, le añade una amenaza de muerte. Y yo pregunto, ¿qué pudiera resultar más triste? Pregúntese usted, ¿qué puede ser más triste para los hombres? ¿Saber que Jesús se va y que no le hallaremos? ¿O que moriremos en nuestros pecados? ¿Qué es más duro? Pero hermanos, hay un asunto que puede ser peor, y es cuando estas dos verdades van de la mano. No se pueden romper. Usted no puede elegir, prefiero la primera. No, prefiero la segunda. No, van dos. Y así la recibe el incrédulo. Es un paquete completo. Van juntas. Piénselo. Efectivamente, a esta altura de la historia, nosotros sabemos que el Señor cumplió con su cometido. ¿Cuál? Que Él se fue. Que Él se fue. ¿Y a dónde se fue? Pues cuando el Señor resucita, Él vuelve a la gloria del Padre donde alguna vez Él estuvo. Es decir, ¿a dónde vuelve? Al cielo, vuelve al Padre, vuelve de donde Él bajó, del cielo. Ahora, piensen esto. Él está en el cielo. Él está en el cielo, donde se encuentra la morada del Padre y donde ese ambiente del cielo tiene una característica particular, como la de ningún otro lugar, y es la santidad. ¿Sí? El cielo es un lugar santo porque mora el santo, o como lo dice más bien el griego, donde habita lo santo. Entonces tiene esa característica de santidad. La santidad lo redunda todo, lo llena todo en el cielo.
Así es que solamente lo santo puede estar en ese lugar. Y allí está nuestro Cristo. Pero además de nuestro Dios que está en el cielo, también encontramos unas criaturas, los santos ángeles de Dios. Y por ser santos, pueden estar delante de su presencia, alabando a Dios, postrados en sus rostros. Son santos, en ellos no hay pecado. Pero además de los seres angelicales, han podido tener acceso al trono de Dios otros. ¿Quiénes? Los que creyeron y han muerto. Es decir, estamos hablando, sí, de las almas, porque dice la Escritura que cuando una persona muere, el espíritu va a Dios, quien lo dio, y el cuerpo va a la tierra de donde salió. Así es que cuando un creyente muere, el alma es glorificada. Es decir, todo vestigio de pecado le es quitado, y por eso es que puede tener entrada en el cielo de Dios. ¿Se acuerdan de ese ladrón que estaba al lado del Señor Jesucristo? Que en el último momento, el resplandor de la gracia del Señor, la misericordia de Jesucristo, le brilló en el Evangelio. Señor, acuérdate de mí cuando entres ¿en dónde? En tu reino, en el cielo. Y le llamó reino. En el cielo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Uy, qué pena, usted no se ha bautizado. No me da un penonón contigo porque es que yo no te vi en la iglesia. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Dónde está tu confesión de fe? ¿No decías que eras bautista reformado? A ver, muéstralo. No, nada de eso. Nada de eso. La confesión de este hombre es la confesión de un pecador arrepentido. Y el Señor le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso, allá van las almas de los que han creído en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que siendo el cielo el lugar donde la santidad es requisito para entrar, aquí el Señor a estos judíos les está diciendo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué? ¿No son santos? No son santos, no tienen acceso a un lugar santo. Esto significa que había algo que les estaba estorbando la entrada, y ese algo es pecado. El pecado es lo que estorba a una persona para no poder entrar en el cielo. Y qué lamentable es cuando la muerte física llega y el pecado del hombre está sin resolver. Esa es la tragedia. Aquí el Señor está haciendo una amenaza. Pero en vuestro pecado, ojo, allí lo dice en singular, moriréis. Porque más adelante Él va a utilizar la misma expresión. Por eso os dije en el verso 24, que moriréis en vuestros pecados. Allí lo dice en plural. Entonces, lo que nos está presentando en el versículo 21 es que hay algo en particular. Hay algo en particular que no le está permitiendo la entrada. Y que si se sostiene en ese pecado, llegará la muerte y permanecerá en ese pecado. Ahora, cuando nosotros hablamos de pecado, eso es algo que ya lo he repetido, pero es bueno apreciarlo. Cuando hablo de muerte, o cuando la Biblia habla de muerte, estamos hablando no de un estado de término, ¿sí? Como cuando uno dice, se murió y ya, pues listo, se acabó. Como aquellos que creen en la aniquilación. ¿Sí? Muerta la persona, ya, listo, dejó de existir. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando una persona muere, sigue existiendo su parte inmaterial, su alma. Por tanto, la muerte es un estado de separación, ¿sí? Y la muerte, como lo presenta la Escritura, es la consecuencia del pecado. Por el pecado vino ¿qué? La muerte. Además dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado del hombre. Ahora, la muerte tiene tres aspectos.
Tiene un aspecto físico, tiene un aspecto espiritual, y ese aspecto espiritual se puede prolongar a lo que se conoce como la muerte eterna. Entonces, eso es la muerte. Y aquí el Señor está diciendo efectivamente, pero en vuestro pecado moriréis. Moriréis. ¿Qué significa esto, hermanos? Que efectivamente la muerte es la consecuencia del pecado. Usted recuerda que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, inmediatamente, ¿qué sucedió? Ellos murieron. Ellos murieron espiritualmente. Es decir, fueron separados, experimentaron una separación. ¿Separación de qué? Espiritual, sí, pero ¿qué? ¿Qué se separó? Se separaron de Dios. Y usted va a encontrar cuando hace la lectura de cuando Adán y Eva pecan, ellos inmediatamente lo primero que hacen es esconderse de Dios. Se esconden, se separan de Dios, que es la fuente de vida. Pero no solamente ocurrió eso, no solamente se escondieron, sino que además de eso el Señor los arrojó fuera del lugar, el Edén, donde Dios tenía comunión con ellos. Los alejó de su presencia. Esto es muerte espiritual. Muertos. Y esa es la condición de todos los seres humanos, muertos espiritualmente, lejos de la presencia de Dios. Por eso Pablo en Romanos 3 cita el Antiguo Testamento diciendo que no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Y bueno, estos judíos estaban hasta ese momento muertos. Pero entonces, ¿qué está queriendo decir el Señor con que, hablando como a futuro, en vuestro pecado moriréis? Pues bueno, lo que hace aquí Juan, o bueno, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decirnos que estos judíos, si se sostenían en un pecado en particular, la muerte les iba a llegar. La muerte física, que la muerte física es un recordatorio de la maldición de nuestro pecado, y que después de esa muerte física se va a extender la condición en la cual se encuentra esa persona. Es decir, si no se ha arrepentido de sus pecados, si está muerto espiritualmente y llega a la muerte física, ese estado se eternizará, si se me permite la palabra. Muerto, separado de la presencia de Dios. Así es que esta es la condición en la cual el Señor Jesucristo les advierte a estos hombres. Cuidado, si ustedes están buscándome, pero no me buscan de la manera adecuada, morirán en su pecado, en su pecado. Por eso es tan importante, hermanos, pasajes como el que uno encuentra en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. Eclesiastés 9:4. Lo leo para ustedes. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hay esperanza, y esa esperanza es la que el Señor les está ofreciendo. Les está diciendo, mientras haya vida, hay esperanza, pero si no se arrepienten, en su pecado morirán. Piense, estos judíos estaban buscando al Mesías. Hasta el día de hoy los judíos buscan al Mesías, esperan al Mesías. Su esperanza está allí, en que el Mesías venga. Pero esa esperanza se desvanece ¿cuándo? Con la muerte. ¿Viene la muerte? Ya no hay esperanza. Ya no hay más esperanza. Ahora, si en vida una persona no reconoce que Jesucristo es el enviado del Padre, en su pecado morirá. Morirá. Por eso el Señor Jesucristo acusa de pecado a estos hombres. ¿Por qué? Porque hasta el momento no han creído en Él.
Y les dice que la muerte les va a alcanzar. Les va a alcanzar y todo su pecado le consumirá y les llevará a estar apartados de Dios por la eternidad. No habrá más oportunidad de encontrar al Mesías. Aunque no es el tema, la Biblia enseña que después de que una persona muere, no hay un purgatorio, no hay un lugar de remisión de pecados. Es aquí y es ahora donde el Señor da la oportunidad para que el Evangelio le llegue y abrace esa oportunidad que el Evangelio le da, de creer en Cristo y de arrepentirse de sus pecados. Piense, estos judíos estuvieron muy cerca de Jesucristo. Por un lado, esperaban al Mesías, pero por el otro, estaban tan cerca, y aún así Jesucristo era el mayor de los desconocidos para ellos. Esperaban al Mesías y lo tenían al frente. Pero no creyeron en sus palabras, no creyeron en las señales que Él hizo. Esto nos debe llevar entonces, amados hermanos, a reflexionar que cabe la posibilidad, óigase bien, cabe la posibilidad de que entre nosotros estemos buscando a Dios de una manera que es la incorrecta. Que no lo estemos reconociendo. Y de esa manera estaremos ignorando quién es el verdadero Dios. ¿Quién es el Salvador de los hombres? Y si la muerte nos alcanza en esa condición, las puertas del cielo van a estar cerradas para nosotros. ¿Convencidos de que creímos? Mire, ¿usted cree que un musulmán, usted no cree que un musulmán tiene la seguridad en sí mismo de que él va a ir al paraíso? La tiene. Él la tiene, lo cree. El budista cree que si hace, 7, 8 pasos de tal, van a llegar al nirvana. Y así sucesivamente. Pregúntale a un testigo de Jehová si sus buenas obras no les va a permitir la entrada o el pase que les asegura a ser herederos de esta tierra. Están seguros, están convencidos. Pero llegará el día en donde todas esas historias, fábulas y demás se derrumbarán, porque pretendieron estar buscando a Dios. Bueno, a un Dios, pero no al verdadero Dios. Así es que estos judíos estaban tan muertos que pasaron por alto, fíjense, las advertencias del Señor. Yo no sé si nos hubiese pasado a nosotros que el Señor, nosotros en nuestra incredulidad, no, pero yo quiero buscar a Dios, yo quiero buscar a Cristo, yo quiero ser salvo, qué sé yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan del joven rico que le decía, maestro bueno, dime, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? ¿Sí? Y muchas veces podemos nosotros desde esa ignorancia estar diciendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? Y aunque el Señor nos diga, si ustedes me están buscando, pero me están buscando de la manera incorrecta. Y si continuamos por ese camino, el Señor nos puede estar diciendo, seguramente van a morir en sus pecados. Yo no sé si nosotros en esa instancia dijéramos, Señor, muéstrame el camino correcto, enséñame la verdad. Pues yo creería que ese sería lo más lógico que uno pudiera actuar, ¿cierto? Pero hermanos, nosotros no actuamos por lógica, actuamos enraizados en nuestro pecado. Y lo demuestra que estos judíos, a pesar de las advertencias que les hizo el Señor Jesucristo, en lugar de reflexionar acerca de sus pecados o de su pecado, más bien ellos tergiversaron las palabras del Señor. Y tenemos el verso 22. ¿Acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Miren, hermanos, se trata de una pregunta muy necia que están haciendo estos judíos. Una pregunta incluso
pudiéramos calificarla como torpe. ¿Por qué? Porque están manifestando ese constante deterioro de su conocimiento de quién es Jesús. Cuando menos, amados hermanos, la otra vez, cuando el Señor les dijo eso, dijo, yo me voy, ustedes me buscarán y no me encontrarán. Cuando menos la otra vez la respuesta de estos judíos fue, ¿será que se va para donde los griegos y se va a ir a enseñar a ellos? Pero hermanos, esta vez se demuestra que el deterioro del pecado en el conocimiento del hombre no tiene límites. Ahora están acusando al Señor Jesucristo de que Él está pensando en ¿qué? Suicidarse, de quitarse la vida. Pues es el único lugar a donde nosotros lo estaremos buscando y no lo encontraremos, si se quita la vida. Mire, hermanos, para los judíos, igual, yo creo que para nosotros también, aunque ya con moderación, el suicidio es un aspecto, un pecado condenable, ¿verdad? Pero bueno, y digo que hay una diferencia porque hoy en día la persona que se suicida, nosotros decimos, ay, pobrecito. Yo no sé qué tristeza le consumió. Vamos, no sé, papá, con lo malo que era. La novia le dijo que no y mire, se cortó las venas. Citico el chinito, ¿sí? Pero no. En tiempo antiguo, y como debiera ser, el suicidio era completamente condenable. Es condenable, es un pecado que transgrede el mandamiento de no matarás. No matarás. Así es que cuando estos judíos sugieren que Jesús hablaba de suicidarse, tenían una clara intención de ver a Jesucristo con odio, de verlo con desprecio, de decir, este hombre es capaz de cualquier cosa, incluso de quitarse la vida. Es como si esos judíos, además de considerar a Jesucristo como un engañador, porque esa era la convicción que ellos tenían, Jesucristo es un engañador, ahora lo creen que es capaz de cometer cualquier otra locura, incluso de quitarse la vida. En ese plano en ese concepto tenían al Señor Jesucristo. Pero hermanos, si usted lo piensa bien, esas mismas palabras que dijeron estos judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Eso sería para vergüenza de ellos. Para vergüenza de ellos. Y más adelante el Señor se los va a resaltar cuando les dice en el verso 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Qué quiero decir? Que para vergüenza de estos judíos, el Señor sí daría su vida. Sí daría su vida para la salvación de los creyentes, pero obviamente lejos de lo que significa un suicidio. Que daría su vida es como un acto de sacrificio, no de suicidio. Ahora piense, el Señor dio su vida por otros, pero el suicida ¿qué hace? Renuncia a su propia vida por desesperación. Además, el Señor dijo que Él da su vida para volverla a tomar en algún momento. Mientras que el suicida no quiere saber más de una esperanza de volver a vivir. Muy distinto, ¿verdad? Son dos conceptos completamente separados el uno del otro. Y aún así con todo, aunque estos judíos estaban siendo advertidos a que morirían en sus pecados y que no tendrían lugar donde Dios está, ni una pizca de vergüenza o de arrepentimiento pasó por sus mentes. Y aunque estaban inmersos en su religión, buscando y esperando al Mesías, estaban, hermanos, tan perdidos que si la muerte les llegaba en ese justo momento, morirían en su pecado. ¿Esa es nuestra condición? Venimos buscando a un Dios que nos hemos formado en nuestra mente. Es que, mire, alguna vez le pasó a mi esposa a una tienda del barrio, va a la tienda del barrio y la señora de la tienda, conociendo que éramos cristianos, le dice, hola, eso como eso de ser cristiano es como chévere, ¿verdad? Eso es.
Y muchos vienen y buscan el cristianismo porque, hola, eso es como chévere. Bueno, otros dicen, a los que vienen a nuestra congregación dicen, no, eso es como aburrido, ¿sí? ¿Pero qué están buscando? ¿Quieren buscar a un Dios, pero a su medida? Pues tenga cuidado, porque puede que venga la muerte y sean hallados en sus pecados. Ahora, las acusaciones o las advertencias que hace el Señor no quedan allí. ¿Por qué? Porque este pecado que se menciona de manera singular expresa que va a llevar de la mano a la muerte a muchos. Y yo pregunto, ¿cuál es ese pecado que lleva a la muerte? Bueno, pero previo a esa respuesta uno pregunta, ¿sería la insolencia de esos judíos? Porque fueron insolentes. ¿O el menosprecio? Porque menospreciaron al Señor Jesucristo. ¿O sería su legalismo? Porque recuerden, usaban la ley a diestra y siniestra para acusar. ¿Sería su grosería? Hermanos, cualquier pecado puede llevar a los hombres a la condenación eterna. Cualquiera. Oigan, niños, cualquier pecado les puede llevar a la condenación eterna. Los más viejos, esos pecados grotescos, esos pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual, grotescos, llevan a la condenación eterna. Pero también esos pecados que a veces rotulamos como pequeños, no porque les digamos, eso es un pecado pequeño, no, sino que los vivimos como pecados pequeños, no le damos trascendencia. Una mentira. El Señor sabe que yo lo dije fue para que me vaya bien. Es que si yo no digo esa mentirita, pues no me dan el trabajo y después si no trabajo, pues ¿cómo voy a alimentar a mi familia? El Señor sabe, el Señor entiende. Eso que rotulamos como pequeños pecados, como la mentira, el menosprecio, la envidia, entre otros, pero aún con todo, amado hermano, amigo, niño, aún con todo será suficiente para llevarlo al infierno, al infierno. Pero el Señor, hermanos, hace una precisión y es diciendo que sí, efectivamente, se trata del pecado de la incredulidad, el pecado que lleva a la muerte, la incredulidad. Pero antes de decir eso, antes de llegar a esa conclusión, el Señor hace una claridad en hacerles saber que el razonamiento de esos judíos es un razonamiento completamente mundano, mientras que lo que el Señor está hablando son palabras que vienen del cielo. Por eso dice allí el texto, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Piense, él está haciendo una distinción. Dice, ustedes son del mundo, yo no, yo no. Por tanto, ustedes hablan cosas de este mundo, yo no, porque yo no soy de este mundo. Hermanos, esta acusación no es menor que las anteriores, no es menor. Y si ustedes lo notan, es como si el Señor les estuviera recordando cuál es la realidad de las cosas, cuál es el orden que hay en ese momento. Mientras que Jesucristo es ¿de dónde? De arriba, del cielo, es decir, que procede de lo alto, y aunque está en la tierra en forma de hombre, Él no ha dejado de lado su deidad. Él es Dios, Él es Dios. Así es que no ha de ser tratado como lo hacemos entre nosotros. Óigase bien a esto. Cristo no ha de ser tratado como nos tratamos los unos a los otros. Mire, como hombres, nos tratamos dentro del orden de la creación. Nos hablamos de tú a tú, ¿cierto? Como iguales. Aunque muchas veces nos acusamos entre nosotros con palabras de no sea igualado, ¿sí? ¿No es así? Nos creemos que estamos por encima del otro, ¿cierto? Pero cuando se trata de acercarnos al Señor y dirigirnos a Él,
sí debiéramos decirnos a nosotros mismos, a nosotros, párese en un espejo antes de dirigirse al Señor y dígase, cuidado, no sea igualado. No debemos igualarnos al Señor, pues Él no es igual a nosotros. Él viene de arriba, donde la santidad es el ambiente natural del cielo, donde eso es lo que se respira, santidad. Así es que tengamos cuidado, hermanos, en la manera en que nosotros venimos delante de quien es Dios y hombre. Aunque para estos judíos la apariencia de Jesús era la de ¿qué? La de un igual, porque estaban viendo a un hombre. El Señor testificó de sí mismo que Él es Dios y como Dios debe ser recibido. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres? Lo estaban tratando como un igual. Se va a suicidar, va a actuar pecaminosamente, va a hacer lo malo. Lo trataban como un igual. Por tal razón, hermanos, resultó en un atrevimiento esa pregunta: ¿y acaso es que te quitarás la vida? Es un atrevimiento de los judíos. Pues era a Dios a quien se lo estaban diciendo. A Dios. ¿Puede pensarlo? La gravedad del asunto. Esas palabras se las estaban diciendo al Santo. Y puede, hermanos, que nosotros no lleguemos a semejante disparate. Puede. Que no lleguemos a semejante desfachatez. Pero ¿cuántas han sido aquellas veces que sin ningún tipo de reverencia nos presentamos delante del Señor? Entonces sí lo podemos medir y lo podemos estar mirando en nuestras vidas. Somos irreverentes, como si se tratara a Jesucristo de uno igual que nosotros. Es más, queremos rebajar sus pensamientos, ¿sí? Su sabiduría, la queremos rebajar a nuestro mismo nivel. Sí, Dios habló en lenguaje de hombres para que podamos entender el Evangelio, para que podamos entender su voluntad. Pero aún así sus pensamientos son sublimes, son mayores, que aún no pueden, no caben en nuestra cabeza. Sus pensamientos son altos, son muy altos, más altos que los nuestros, son sublimes, son eternos. Por ejemplo, pensamos en Dios como si fuera nuestro igual, Chuchito. Claro, aunque el Señor dijo, no hay mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos, ¿sí? Nos consideró sus amigos. Pero cuando nosotros somos tan descuidados, y sí, Él es nuestro amigo, Jesús, Él es nuestro amigo, y ya incluso lo tratamos como si fuera nuestro sirviente, que Él nos tiene que dar. Pedid y se os dará. Perfecto, listo. Dame. Sin ningún tipo de consideración de que Él es Dios. O cuando nos tomamos ese beneficio como si fuera exclusivo de nuestra naturaleza, de ser hijos de Dios, que por el hecho de ser hijos de Él, ahora tenemos el derecho de, como lo hacemos con nuestros padres, de exigirle, dame. Tienes la obligación de. No. Él es del cielo, nosotros somos terrenales. Así es que, amados hermanos, estas son nociones terrenales. Cuidémonos siempre en acercarnos al Señor conforme a su palabra, porque esto es sabiduría que viene de lo alto, no conforme a lo que a nosotros nos parece. Nociones terrenales propias de un corazón corrupto que quiere rebajar a Dios y su palabra para que obre a nuestro favor en nuestros propios términos. Si nosotros no supiéramos este asunto, si nosotros no fuéramos advertidos de la manera que el Señor nos está diciendo, cuidado, ustedes son de la tierra, yo soy del cielo. Si no fuéramos advertidos de eso, hermanos, muy difícil, nos someteríamos al gobierno de Dios. Es más, muy difícil consideraríamos que Jesucristo es Rey. Muy difícil consideraríamos que Él es soberano y que Él manda y que nos debemos someter a su mandamiento.
muy difícil. Por tanto, esto nos lleva a la incredulidad. Incredulidad. Porque sencillamente si tratamos a Cristo como un igual, puedes decir lo que tú quieras, pero el que está aquí mando yo. Mando yo y aquí se hace como yo quiero, no como tú mandas. Y esto es incredulidad. Hermanos, si ese es el pecado al cual el Señor resalta como causante de la tragedia de estos judíos y de todos los que tratan con menosprecio al Señor, es el pecado de la incredulidad. Incredulidad. Verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si de pronto nosotros hubiésemos recibido esa expresión, decir, bueno, está la advertencia, cuidado, ustedes van a morir en sus pecados. Si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y seguramente hubiésemos respondido de la misma manera que lo hicieron estos hombres. ¿Tú quién eres? Porque el Señor dejó así como en puntos suspensivos. Si no creéis que yo soy, yo soy, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué quieres decir? ¿En qué quieres que creamos? Pero bueno, ¿qué es lo que no creían? ¿De qué los estaba acusando el Señor Jesucristo? Pues bien, ellos no creían que Él era Dios. Este evangelio de Juan resalta la persona de Jesucristo y lo presenta como Dios. Tiene ese gran objetivo. Por eso es que es mi consejo cuando me preguntan, pastor, ¿y por dónde pudiera yo comenzar a leer la Biblia? Juan, usted necesita conocer que Jesucristo es Dios. Porque si usted no supera eso, nada le va a librar de sus pecados. Nada. Jesucristo es Dios. Y estos fariseos no lo creían. Y esto se presenta precisamente con esa expresión, no creéis, son incrédulos, no creéis que yo soy. Ahora, ¿por qué digo que ellos no creían que Jesucristo era Dios? Pues precisamente con ese par de palabras. Con la expresión yo soy, el Señor estaba diciendo yo soy Dios. ¿Por qué? Ya lo hemos visto en otra oportunidad, pero vale la pena recordarlo. La expresión yo soy es el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés desde la zarza ardiente. ¿Se acuerdan ese pasaje? Cuando el Señor le dice a Moisés que vaya a Faraón y le diga libera al pueblo. Y Moisés dice, bueno, ¿y quién dijo que me mandó? El Señor dijo, yo soy el que soy, te manda. Yo soy el que soy. Con esa expresión, Dios estaba revelando lo que Él es, su esencia, su autoexistencia, su naturaleza, su eternidad, su inmutabilidad. Y con ello estaba expresando que Él es fiel en cumplir todo lo que Él dice. ¿No fue así la salida de Egipto? Él cumplió, lo sacó con brazo fuerte, poderoso, ¿sí? Y los llevó ahora. Muchos nos quedamos con la mitad. Ay, sí, el Señor liberó al pueblo de Israel. Ay, sí, queremos que el Señor me libere, nos libere, etc. Pero ese no era el propósito. El propósito de liberar a Israel, el propósito de liberar al pecador es el mismo, para que le adoren. Para que le adoren. Entonces, eso era lo que se estaban negando estos judíos a entender, a creer que Él es el yo soy. Es como lo dice Deuteronomio 32, verso 39. Tome la cita y yo lo leo por usted. Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio 32, 39. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir
y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Él está diciendo que no hay como Él, que Él tiene todo el poder en su mano. Y eso es lo que debemos saber. Si nosotros supiéramos, hermanos, supiéramos cuán mínimo lo que hay en esas palabras, yo hago morir y yo hago vivir, a tierra caeríamos, aterrorizados, porque Él tiene lo que decimos, nuestra vida en sus manos, y la puede quitar y la puede tomar cuando Él quiera. Cuando Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y ese Dios estaba enfrente de estos fariseos, quienes le acusaban, este se va a suicidar. ¡Qué miedo! ¡Qué horror! Le estaban hablando al Dios de la vida. Así es que, amados hermanos, cualquiera que se niegue a creer en la deidad de Jesucristo, ¿qué va a ocurrir? Morirá en sus pecados. Ahora aquí ya se nos hace la mención en plural, es decir, que ese singular del versículo 21 tiene que ver con el pecado de la incredulidad. Pero ahora el Señor se extiende y habla en plural. Dice que morirá en sus pecados. Esto significa que cada pecado cometido por los judíos no sería perdonado si no creían que Jesús es Dios. Ninguno será perdonado. Y ese ha sido la principal piedra de tropiezo, no solamente de estos judíos incrédulos, sino de todos aquellos que niegan a Jesucristo. Tropiezan y cada vez suman a la lista de pecados uno más, y uno más, y uno más. Y por todos ellos serán juzgados. Ahora, y aunque reconozcan los judíos, porque eso pasó, ellos reconocieron en algún momento, o alguna facción del pueblo judío reconoció que Jesús era el Mesías, pero que lo reconocieron era conforme a su carne. ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo la multiplicación de los panes y los peces? Y de allí la multitud, ¿qué hizo? Lo querían tomar para hacerlo rey. Dijeron, este es el Mesías, este es el que estamos esperando, este es nuestro libertador. Este es el que nos puede librar del yugo romano. Ellos lo hacían era con una mentalidad completamente egoísta. ¿Ellos qué querían? Disfrutar de su terruño, disfrutar de su tierra, ¿sí? Ellos querían ser libres de la opresión romana. Ellos querían vivir como en los tiempos de David y de Salomón. Pero esa confianza, óigame bien, esa confianza de confort, de comodidad, de querer tener una vida tranquila y en paz, esa confianza no sería suficiente para ser liberados de sus pecados. Ellos estaban buscando a un libertador político, militar, pero estaban dejando a un lado que ellos estaban más esclavizados que el yugo romano, estaban más esclavizados era por su pecado. Lo que nos pasa a nosotros. Podemos decir, no, que el gobierno opresor y que el gobierno de antes y el de después, lo que sé. Oprimidos. Pero lo que nos oprime es el pecado. Y es a ese libertador al cual debiéramos estar buscando. Pero el punto es que no querían ver a ese libertador. No querían reconocer que Jesucristo es el Mesías, pero no sencillamente un hombre, sino es el Mesías Dios. Es Dios en la carne, el único que puede liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Y más aún, más que un hombre, piénselo así, más que un hombre estaba allí. Se trataba de Emmanuel. Se trataba de Dios con nosotros. Allí estaba, enfrente de estos judíos, estaba el enviado de Dios que hacía honor a su nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús, que significa Jehová salva. Jehová salva. Estaba allí delante de ellos, ofreciéndoles la salvación, y se resistieron. Pero en cuanto
el hombre no crea que Jesucristo es su verdadero libertador, puede gozar de todas las libertades en esta tierra, puede gozar de cualquier herencia en este mundo, pero si no cree en Jesucristo, morirá en la condenación eterna. Y como dicen, no hay funeral con trasteo. ¿O sí? No lo hay. Uno diría, bueno, ya estuvo bueno, suficiente. Yo creo que ya entraron en razón, pero es que la insolencia del hombre no tiene freno, siempre va en ascenso. Y ante esta advertencia, nuevamente la insolencia se levanta de parte de los judíos y preguntan, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Bueno, piénselo así. Si nosotros leyéramos esa pregunta de una manera aislada, pudiéramos decir que cabe la posibilidad de que se trate de una pregunta inocente, ¿sí? De una persona que quiere ser iluminado en la verdad. Pero el contexto de este diálogo dicta otra cosa. Dicta otra cosa. Los judíos se han estado burlando. Los judíos han estado siempre poniendo trabas delante del Señor. Y esa burla e incredulidad en sus críticas ácidas que se han hecho presentes, ahora instan a que esta pregunta de ¿tú quién eres? Redunde también con un tinte de grosería. Es una pregunta grosera, hermanos, grosera. Es como si dijeran estos judíos, ¿quién? ¿Quieres que creamos en ti? ¿Quieres que creamos en ti? ¿Acaso quién eres? ¿Sí? ¿Acaso quién eres? Es más, es como si ellos estuvieran haciéndole un reclamo al Señor Jesucristo por las acusaciones que Jesús les está haciendo. ¿Quién eres tú para acusarnos de pecadores? ¿Quién eres tú de acusarnos de mundanos? ¿Quién eres tú de acusarnos de incrédulos? Y la respuesta del Señor no pudo ser la mejor. Lo que desde el principio os he dicho. Es decir, ustedes ya saben la respuesta, porque ya se los he dicho una y otra vez. Yo soy. Yo soy. Hermanos, este es un llamado al arrepentimiento. Y aunque las advertencias hechas por el Señor tengan una apariencia de juicio, ese juicio aún no ha llegado. Palabras duras en medio del Evangelio, pero aún no son palabras de juicio. ¿Se imagina entonces cómo será un juicio delante del Señor? ¿Cómo será? Mire, entienda esto. Jesucristo es Salvador y juez. Él es Salvador y juez. Y mientras los hombres se resistan a su salvación, para ellos está destinado un día. Llegará el día donde esa misericordia ya no va a estar más. Y serán juzgados por sus pecados, siendo el primero de ellos, ¿cuál pecado? La incredulidad. La incredulidad. Allá no le van a preguntar, ¿y usted qué hizo con el dinero? ¿Usted qué hizo con...? Eso tendrá su lugar. ¿Qué hizo con su esposa, con su esposo? ¿Qué hizo con el tiempo? Le preguntarán, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Creíste o no? Verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Hermanos, con estas palabras, el Señor se abstiene de emitir juicio. Por eso les digo, si todo lo que dijo en el contexto del Evangelio es fuerte, imagínense cómo será aquel día cuando el Señor nos llame a juicio. Aquí el Señor se está absteniendo de emitir sus juicios, pues aún no es el tiempo conforme al plan de Dios. Y si usted leyó muy bien este versículo 26, usted se dará cuenta que el Señor, como el Hijo perfecto del Padre, se ciñe perfectamente al plan de Dios. Tengo muchas cosas que decir, muchas que juzgar, pero me voy a adecuar al plan que planeó mi Padre.
Estas palabras del verso 26 son una muestra más de la misericordia de Cristo. ¿Acaso el Señor a esos impíos incrédulos o nosotros pecadores, Él no puede o no tiene autoridad para desaparecernos de esta existencia? Lo puede. Tiene la autoridad. Pero Él insiste que ha sido enviado por el Padre. Y tal es la comunión que Él tiene con su Padre, que se somete perfectamente, obedientemente al programa de Dios. ¿Cuál programa? Según el propósito del Padre, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo es para redimir a su pueblo. A todos aquellos que el Padre eligió para que su Hijo los libre de la condenación de la ley y de la maldición del pecado. Por tanto, es tiempo de salvación, hermanos. Estamos viviendo tiempos de misericordia para todos aquellos a quienes se les ofrece el bendito evangelio de gracia. Pero cuando vuelva el Señor Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez, Él juzgará a todos los hombres, vivos y muertos. Hermanos, nosotros pudiéramos cerrar quizás esta exposición hasta este versículo, que nos ha llevado de las serias acusaciones que hay de parte de Dios para todos los hombres pecadores. Nos ha llevado a la esperanza de la salvación que aún hay mientras la vida nos acompañe. Pero piense esto. ¿Qué seguridad nosotros tenemos de tener una existencia en esta vida, una expectativa de vida de muchos años? ¿Quién puede asegurarlo? La esperanza está mientras hay vida, pero ahora está de parte de nosotros. ¿Quién puede decir que usted tiene los días se alargan en la existencia de este mundo? Nadie. ¿Quién puede atreverse a posponer en creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, esperando el último momento, en el último momento voy a disfrutar de este mundo? Hermanos, hoy puede ser el último día de la misericordia de Dios. Hoy puede ser el último día de la paciencia de Dios. Puede ser hoy el último día hasta el cual usted se ha burlado de la propuesta de salvación, haciendo de su vida de pecado un tesoro del cual no se quiere desprender. Hoy puede ser el último día. Piénselo de esta manera. Hasta hoy, el pecador impenitente no desea otra cosa que deleitarse en sus pecados. No quiere ni puede quitar su mirada de todo aquello que lo hace un esclavo. Y ante tanta negativa de volver su mirada al Salvador, llegará el momento en que sea demasiado tarde. Demasiado tarde. Y con vergüenza, oígase bien, con vergüenza tendremos que recoger cada una de las palabras que dijimos. Tendremos que traer a nuestra mente todos los pensamientos que tuvimos acerca de Cristo. Y con vergüenza reconocer que aquel a quien en su momento nos negamos a recibir, verdaderamente era el Salvador. Pero será demasiado tarde. Verso 28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Piense esto. Este pasaje es una referencia directa ¿a qué? ¿A cuál evento? Crucifixión, ¿verdad? Es a la crucifixión de Cristo. No como los judíos pretendían, ¿sí? Un suicidio. No era un suicidio, sino como la mayor muestra de amor de parte de Dios para con criaturas cargadas de pecado. Y aunque el Señor diga, entonces conoceréis que yo soy, ¿sí? Hermanos, no se trata de un conocimiento para salvación. No lo es. No es un conocimiento para salvación.
sino que es la lamentable noticia que ya no hay misericordia y para vergüenza de ellos conocerán que Jesús sí era lo que decía ser, pero será demasiado tarde. Hermanos, piensen esto, la cruz es el testimonio de Dios para los hombres, donde manifiesta que su palabra es verdadera, donde manifiesta que su plan se cumple perfectamente en la obediencia de su Hijo, pues la obediencia del Hijo expresó la plenitud del pensamiento y el deseo de Dios cuando Él sube a la cruz como sustituto para redimir a los elegidos del Padre. Es un testimonio. Y aunque la cruz testifica de salvación para el incrédulo, la cruz será el tormento que le testificará que en Jesús se encarnaba la voluntad del Padre. Y sabrán que Jesús verdaderamente vino a obedecer a su Padre y en quien nunca ellos creyeron. Esta es la gran tragedia, hermanos. Esta es la gran tragedia a la que los hombres incrédulos se exponen. Y aunque pretendan burlar a Dios y burlar a Cristo, la vergüenza será sobre ellos. ¿Por qué? Porque les llegará el día donde sus rodillas serán quebradas y tendrán que mirar al crucificado, mirar sus manos taladradas, sus pies perforados, su costado abierto y confesarán que verdaderamente Jesús es el Señor. Pero será demasiado tarde. Demasiado tarde. Y esto ya no es para salvación, sino para juicio, tal cual lo hicieron los demonios. Recuérdelo, desde la carta de Santiago, los demonios que ante su rebeldía, ellos confesaban que Dios es uno. Dios es uno. Y aún así caían postrados a los pies del Señor porque reconocían que Él es el Señor. Caían postrados porque reconocían su autoridad. Esta será la desdicha de los que dijeron, ¿te suicidarás? Y sabrá que no solamente Jesús dio su vida, sino que la dio para rescatar a muchos y en su poder y gloria resucitó de los muertos para participarles vida eterna a todo aquel que en Él cree. Pero para ellos ya no hay provisión. Gastaron todas las oportunidades haciendo burla de ellas. Para terminar, hermanos, las palabras del Señor en el verso 29 son palabras sentidas, digo yo. Palabras sentidas que expresan que a pesar de la incredulidad prevalente, de esa incredulidad constante, ese rechazo continuo de los judíos hacia la persona de Cristo, el Padre nunca abandonó a su Hijo. Verso 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que agrada. Y digo que son palabras sentidas porque qué tristeza es que la creación, el hombre creado, no se someta a su Creador, que les habló con amor, les llamó al arrepentimiento y se resistieron. Y es más, se burlaron. Pero el Hijo dice, aunque esto pareciera que estoy desolado, porque ustedes me abandonan, yo no estoy solo. El Padre no me ha abandonado. Incluso en la cruz, hermanos, cuando recuerdan ustedes las palabras que dijo el Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, incluso en ello, que el Señor dijo estas palabras, el Padre no abandonó al Hijo. Sí, el Padre quitó la mirada del Hijo, porque llevaba el pecado de los hombres, lo quitó, porque Él es santo, y no hay tinieblas en Él. Él no tiene comunión con el pecado. Él quitó la mirada de su Hijo por llevar el pecado del mundo, por llevar el pecado nuestro, mas nunca desamparó a su Hijo, y tal es la medida que al tercer día lo levantó con poder de los muertos. No lo abandonó. ¿Qué es este evangelio, hermanos? ¿Qué es este evangelio?
Este evangelio que acusa, este evangelio que advierte, este evangelio que le dice al pecador que está en una situación deplorable. ¿Qué es este evangelio? Que pone el dedo en las heridas gangrenadas de nuestra carne y espíritu. ¿Qué evangelio es este? Que nos muestra la condenación que hay por nuestros pecados. Hay quienes pudieran decir, hermanos, que se trata de palabras inmisericordes, que se tratan de palabras de juicio. Y sí que lo es. Son palabras de juicio. Porque para que el evangelio pueda llegar a ser buenas nuevas de salvación, es porque hay una trágica noticia de fondo, ¿verdad? Hay una trágica noticia de fondo. Y es que el hombre es un vil pecador que merece la condenación eterna por cada pecado que comete en contra de su Hacedor. Entienda esto. Entienda que el evangelio es el ofrecimiento de la gracia de Dios en perdonar los pecados de los hombres. Pero este pasaje nos tiene que hacer saber que ese ofrecimiento tiene un tiempo y será quitado. Y será quitado. Yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es ese tiempo? Como para que podamos jugar y buscar el quiebre a las cosas. Hoy peco, hoy peco, hoy peco, mañana me arrepiento, mañana será otro día. ¿Usted conoce el tiempo? Como criaturas caídas tenemos una apreciación absoluta de lo que es la vida. ¿Me explico? Nosotros vemos nuestras responsabilidades del día a día e incluso llegamos a posponerlas. Mañana lo hago, mañana. Aún en lo de este mundo, aplazamos las cosas y así también descuidamos nuestras almas, teniendo vidas sumidas en el pecado, como si no nos diéramos cuenta que esto trae una crasa consecuencia, como si nunca fuéramos a morir, como si nunca fuera a venir aquel día en que la muerte nos alcanzará en nuestros pecados. El llamado es urgente, hermanos, es urgente. Y es que si la muerte nos alcanza el día de hoy, podamos partir de este mundo sabiendo que hemos muerto, siendo perdonados de nuestros pecados. Pero solo esto es posible si creemos que Jesucristo es el yo soy. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a encontrar en estas palabras, en esta fórmula del yo soy, que tiene un sinnúmero de predicados, hermanos. Porque el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el eterno. Yo soy el inmutable. Yo soy el verdadero Dios. Yo soy Dios. Yo soy sobre todo. Yo soy el bendito por siempre. Yo soy el eterno Hijo de Dios. Yo soy Dios manifestado en carne. Yo soy el verdadero Mesías. Yo soy el único Salvador de los pecadores. Yo soy el único y supremo mediador entre Dios y los hombres. Yo soy la cabeza de la iglesia, yo soy su profeta, yo soy su sacerdote, yo soy su rey y yo soy el juez de vivos y muertos, así como dijo, yo soy la luz del mundo. Y así la cruz será para salvación y no como testimonio de incredulidad. Oremos.